¿Sabías que Argentina fue, a inicios del siglo XX, una de las economías más prósperas del mundo? En 1913, su ingreso per cápita era comparable al de Francia o Alemania, y estaba entre los 10 países más ricos a nivel global, gracias a sus vastas exportaciones agropecuarias y al capital extranjero que impulsó su crecimiento económico. Esta bonanza continuó hasta los años 20 y 30 con gobiernos como el de Marcelo T. de Alvear, cuya política agroexportadora y diálogo comercial permitió que en 1928 Argentina alcanzara el 6º lugar mundial en PIB per cápita y exportara más del 70% del lino mundial, la mitad de su carne y 1/3 del trigo. Pero desde la década del 30, la estabilidad política se rompió con el primer golpe de Estado en 1930, iniciando la llamada década infame, marcada por fraude electoral, proteccionismo e ineficiencia económica. En 1946 llegó Juan Domingo Perón, quien nacionalizó bancos, ferrocarriles y empresas públicas y promovió el gasto social masivo, lo que impulsó inicialmente el crecimiento del PIB en más de un 25% entre 1946 y 1952. Pero al mismo tiempo, aumentó las importaciones sin diversificar la industria, acumuló déficits y creó inflación crónica que alcanzó alrededor del 26% anual entre 1944 y 1974. La combinación de populismo, excesivo control estatal y falta de inversión real comenzó a frenar la economía lentamente. Luego vinieron las dictaduras militares, entre 1976 y 1983, con políticas de liberalización financiera a cargo de Martínez de Hoz. Esa apertura llevó a endeudamiento masivo, quiebras industriales y una inflación histórica que superó el 5.000% en los años 80. Tras la Guerra de Malvinas en 1982, el país cayó en recesión y pobreza extrema. En 1989, Alfonsín tuvo que renunciar anticipadamente ante una inflación descontrolada, del 4.900%, y protestas masivas. En la década del 90, Carlos Menem aplicó el plan de convertibilidad, atando el peso al dólar 1 a 1 y privatizando empresas estatales. Esto redujo la inflación, pero generó un crecimiento artificial basado en deuda externa. Finalmente, en 2001, el sistema colapsó. Argentina declaró el default más grande de su historia. El PIB cayó un 20%, el desempleo superó el 20% y una crisis política dejó 5 presidentes en 2 semanas. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, entre 2003 y 2015, se abandonó la convertibilidad, se implementaron controles de precios y capital, y se priorizó el gasto social. Aunque la economía se estabilizó tras la crisis, esas políticas crearon una economía cerrada, altamente dependiente del Estado y con control cambiario, lo que, limitó inversiones y crecimiento. Mauricio Macri, entre 2015 y 2019, intentó girar hacia reformas liberales, redujo subsidios, reabrió el mercado y firmó un multimillonario préstamo del Fondo Monetario Internacional en 2018. Pero los desequilibrios fiscales persistieron y volvió una nueva crisis en 2019 a 2020, que terminó con otro acuerdo con el fondo por $44.000 millones. Hoy, bajo el gobierno de Javier Milei, Argentina ha iniciado reformas de austeridad, privatización parcial y planea dolarizar su economía. Las medidas han logrado reducir la inflación y lograr un superávit fiscal ocasional, aunque la pobreza sigue siendo alta y la deuda persistente. En resumen, la historia económica de Argentina es un relato de altibajos extremos, de ser una de las naciones más ricas del mundo a sufrir crisis recurrentes por errores de políticas, inflación, corrupción y falta de continuidad institucional. Hoy,
Con reformas y disciplina fiscal, algunos confían en que al fin llegue la estabilidad, pero la pregunta sigue viva. ¿Podrá Argentina recuperarse de verdad? Argentinos, cuéntenos en los comentarios su opinión. Suscríbete a la Caja Negra Curiosa, porque el saber no ocupa espacio.